Hola, buenas noches. Estamos en nuestro último espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5. Ya casi terminamos. Estamos ahora sí como se dice coloquialmente en el último jalón. Y es el último. Tal vez el más complicadito, pero ya es el último. Em, Buenas noches, Ada, Ana Rosa, Jessica, Laura, eh, Cecilia. em, es el Ya es como es el último jalón ya de buenas noches de este módulo. eh, y bueno, hoy estuve revisando algunos de los proyectos integradores que ya me entregaron. Por ahí siguen existiendo algunos huecos en la cuestión del planteamiento del problema, porque la mayoría plantea el problema de una manera pues un tantito lógica. ¿Cuáles son las desventajas o cuáles son los beneficios de tal problema? No. Hoy revisé una tarea de de una compañera que no recuerdo. Es que como tengo tantas cosas en la cabeza, se me olvidan sus nombres. No sé qué sus nombres, no recuerdo la actividad de quién es, porque revisé ahí las actividades del día de hoy. Tal vez me equivoque, pero no sé si sea la de Jessica. ¿Alguien de ustedes trabajó el tema de la contaminación ambiental? De hecho, les retroalimenté y en la retroalimentación les puse el ejemplo de su tema de cómo se plantea el problema de investigación. Solo no sé quién de ustedes fue o si está conectada. Fue una compañera. Bueno, por ahí es únicamente reforzar sobre la pregunta. No fuiste tú, Jessica. Es que hoy en la mañana revisé tres proyectos, ya los califiqué. Uno fue Irene, alguien lo entregó ya y puso, digo, me llamó mucho la atención porque casi acertó en todos los puntos. El único detalle fue en el planteamiento del problema. Por eso digamos que yo planteé el problema con la información que ella comentó, solo que no recuerdo quién fue. Y es sobre la contaminación, trata por ahí sobre la contaminación del agua, sobre la contaminación ambiental, pero no recuerdo quién fue. Buenas noches. Pero bueno, entonces como quiera, por ahí van más o menos. Les voy a explicar más o menos el, el ejemplo. Ada, es muy importante, Ada, que grabes tu audio y que cumplan con todos los requisitos de la actividad para que su calificación, más allá de la calificación, pues para que se logre el objetivo de aprendizaje. Ada, por ahí me comentaste sobre tu actividad integradora 5, solamente que no te he podido habilitar la plataforma, pero te la habilito mañana. Si ya la tienes, si ya trabajaste sobre las observaciones, mañana te habilito la plataforma para que subas la actividad integradora número 5. Ok. Entonces mañanita, para que mañana la subas, ¿va? Mañana como a las 11 de la mañana te habilito la plataforma, Ada, y para que quede listo. Bueno, miren ustedes. En la mañana revisé un proyecto integrador en el que una compañera planteaba el trabajar, y se los pongo para que quede un poquito clara la idea de cómo se plantea un problema de investigación. Su compañera quiso trabajar el tema de la contaminación, puso la contaminación por la basura. Sin embargo, es un tema muy general. Entonces, hasta para plantear un problema debemos de ser muy específicos, no de manera general. Entonces yo le comenté que en el caso del tema le faltaba delimitar. Puede, u- Hay diversos tipos de contaminación. Hay contaminación ambiental, hay contaminación del agua, etcétera. Entonces ella debía de elegir la contaminación del agua, la contaminación del aire, y por alguna razón en específico. Y el planteamiento del problema, como yo se lo ejemplifiqué, en el caso de que porque me parece que es algo cercano de su colonia, o fue la escasez del agua. No, no era la contaminación porque se lo ejemplifiqué. Al plantear un problema de investigación a manera de pregunta, plantear un problema no es
¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del agua por tirar basura en la calle? Esa no es una pregunta de investigación, porque para empezar no está delimitada en tiempo y en espacio, y en segunda instancia no establece una relación causa-efecto. Estas consecuencias son por esta situación. Entonces, fíjense cómo de manera muy sencilla se puede plantear un problema de investigación a partir del tema de la contaminación del agua. Entonces, yo le sugerí a ella que su planteamiento podría ser el siguiente. Se abre primero signo de interrogación porque se plantea como problema de investigación. Y este es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero que da pie a un trabajo de investigación. Y su pregunta de investigación, trabajando el tema de la contaminación del agua, podría ser la relación causa-efecto, la muerte de la fauna marina. Entonces, ahí la pregunta de investigación sería más o menos así. Eh, la muerte o la extinción de la fauna marina que se ha generado en los últimos 3 años. Y ahí estamos especificando un periodo de tiempo y estamos estableciendo un problema, la extinción o la muerte de la fauna marina que se ha generado o se ha prestado en los últimos 3 años en, y ahí pueden poner, por ejemplo, si viven en un municipio, en algún lugar, por ejemplo, en un río, en un lago, en un arroyo, los que iban cerca de los dinamos, la contaminación del agua, etcétera, que es lo que genera la muerte de la fauna marina. Entonces, ahí tengo mi delimitación en tiempo y en espacio. Un arroyo, el que ustedes quieran elegir, un arroyo, un río, etcétera, pero algo cercano, no me pongan en el Océano Pacífico, porque no van a ir al Océano Pacífico a platicar con la gente, no se van a meter a bucear para investigar eso ya lo hace otros especialistas. Entonces, por eso el punto 2 es muy claro. Piensa en las repercusiones que tiene en tu entorno, cómo afecta esa situación en tu entorno. Entonces, ahí está mi pregunta. La extinción o la muerte de la fauna marina durante los últimos 2 o 3 años, el tiempo que ustedes quieran elegir, que sea poco, que ustedes puedan indagar en información que se ha generado en ese tiempo, en el río, como se llame, por ejemplo, en el río de los Remedios, es provocada por los desechos domésticos o los desechos orgánicos o inorgánicos. A veces tiramos el aceite es un químico que no se debe de vaciar así como tal, requiere como un tratamiento para para deshacernos pues de él. Se debe a los desechos orgánicos o inorgánicos, ahí tienen que elegir uno de los pobladores en ese espacio. Esa es una pregunta de investigación. Voy a investigar si la muerte de esa fauna marina en esos últimos 3 años, en ese río, en ese arroyo, se debe a que la gente que habita cerca de ese arroyo, los desechos esa es una pregunta de investigación. No voy a investigar cuáles son las causas o qué daños generan los desechos, etcétera. No, eso no es una pregunta de investigación. Estoy delimitando un espacio, estoy delimitando un tiempo y estoy estableciendo una relación la muerte de la fauna marina a causa de que la gente tira la basura o todos los desechos se van a ese arroyo y provoca pues que los animalitos mueran porque pues está contaminando su ambiente. Ese es un ejemplo, y eso así se lo escribí a su compañera, por eso me llamó tanto la atención, porque sí lo intentó hacer, sí más o menos lo especificó, pero le faltaron detalles, y de ahí se va su problema de investigación. No voy a investigar la contaminación del agua porque nunca voy a acabar, no voy a investigar la contaminación del aire porque nunca voy a acabar. Veo un problema de investigación en mi entorno, cómo puede afectar a mi entorno, en este caso, que afecta al medio ambiente. Otra cosa, la gente que elige ese tipo de temas no son ciencias ambientales, es ecología, ciencias naturales, etcétera. Ese es un problema de investigación. Y en la mañana que lo revisé me llamó mucho la atención porque no encontré mejor problema para ejemplificarlo. ¿Se dan cuenta? No estoy hablando de las causas o de los daños que genera el tirar basura en la calle, no estoy hablando
No, no son preguntas generales, es una pregunta específica de investigación. Y se dan cuenta, va entre signos de interrogación. No, un problema no se describe en un renglón, no es un resumen de la situación. Un problema de investigación, así de lo que les acabo de decir, se redacta a lo mucho en 2 renglones y medio, máximo 3. La y establezco la relación causa-efecto. La muerte de la fauna marina durante los últimos 3 años en un arroyo o en el río de los Remedios es consecuencia, pero como pregunta, ¿es consecuencia? Porque es lo que voy a investigar. Si es consecuencia de los desechos de las casas habitadas cerca de ese río. Es como un ejemplo, porque el río de los Remedios no es para nada habitable para la fauna marina, pero es un ejemplo. Es provocada o ha sido provocada o han sido provocadas esas muertes por los desechos de las casas pues sí, de los habitantes de esas casas cercanas al río. Esa es una pregunta de investigación. ¿Les quedó claro este ejemplo? Es como se plantea un problema de investigación. Delimito en tiempo durante los últimos 3 años, a lo mejor en el último año, a lo mejor algún tema de salud durante los 2 años de la pandemia, y delimito un espacio en un arroyo, en un río, en un lago, en una laguna, algo específico. Si yo me pongo a investigar la contaminación del agua, nunca en la vida voy a acabar, y no es algo que afecte a mi entorno. Sí lo afecta, es como el ejemplo del calentamiento global. Sí, el calentamiento global es un tema universal. ¿Y cómo lo aterrizo? Bueno, con la sequía, por ejemplo, lo aterrizo al aumento de casos de cáncer de piel. Eso es aterrizar un problema. Nos damos de lo general a lo particular. ¿Quedó claro con este ejemplo de la contaminación del agua cómo se plantea un problema de investigación? Así de sencillito. Ven cómo es muy sencillo, pero para eso tienen que revisar los recursos educativos y aunado a los recursos educativos, a los recursos de apoyo que se les ponen en la sección de novedades. Eso es de mucha ayuda y van a encontrar ejemplos con los que ustedes pueden ir elaborando su actividad. Así de sencillito es cómo se formula una pregunta de investigación. Bueno. Ahora, la clase pasada trabajamos sobre este tema del proyecto integrador. Ahora, eh, bueno, los que se vayan conectando así un poquito más tarde, revisen estos primeros 15 minutos de la sesión para que se puedan guiar en el planteamiento de su problema. Es la única manera en la que van a poder tener muy buena calificación, y más allá de una muy buena calificación, que conozcan y sepan cómo se plantea un problema de investigación. A final de cuentas, estamos hablando, el método científico es el proceso para generar conocimiento científico, y el conocimiento científico son argumentos, son situaciones, son aspectos comprobables, verificables. ¿A través de qué? A través del proceso de la metodología de la investigación. Voy a analizar, voy a comprobar, voy a realizar mi hipótesis, voy a establecer mis objetivos, etcétera, para llegar a un conocimiento científico que más adelante van a ser mis argumentos. Estamos en el mismo caso, María. Mi internet está muy intermitente. Hace poquito estaba pensando cancelar la sesión, y no porque yo quisiera, porque no tuve luz. Llegó como hasta el 20 para las 7. Pero digo, me interesaba mucho porque como hemos llevado todo el seguimiento, no quería mandarlos con otro asesor u otra asesora. Pero ya ves que la vez pasada mi pantalla se trababa, etcétera, porque el internet aparte está muy mal aquí en la ciudad. Yo vivo en el sur de la Ciudad de México y está muy mal el internet, pero bueno. Mm. Cecilia, ¿te quedó claro cómo se plantea el problema de investigación con el ejemplo de la contaminación del agua? No te preocupes, Juanita, vamos empezando. Juanita, revisa los primeros 15 minutos de la sesión, porque
les ejemplifiqué cómo se plantea un problema de investigación de manera sencilla a partir del tema de la contaminación del agua que tuve a bien obtener de una actividad integradora, solo que no recuerdo a quién de sus compañeras evaluó en la mañana, pero le doy el crédito, no sé quién sea, pero gracias a su idea yo les pude ejemplificar con este caso tan sencillito. Bueno, Ada, pero pero ¿qué crisis? Hay crisis económica, crisis sociales, crisis de inestabilidad política, como la que sufre el Perú, con ese golpe de Estado por querer cambiar las cuestiones electorales allí en Perú, que ahora ya está preso el expresidente y nos mandó de regreso a nuestro embajador. Hay diferentes tipos de crisis por residuos sólidos, sí, pero no puedes investigar toda la parte de Acapulco. Si tú vives en Acapulco y tienes acceso a esa información, está bien, pero el punto 2 es muy claro, trata de algo que afecte a tu entorno para que tengas la información a la mano. Y así van planteando su problema de investigación. Como se los comenté con el ejemplo de la contaminación del agua. Acuérdense, ese es un ejemplo. Abren sus signos de interrogación y hacen la pregunta. La muerte o la extinción de la fauna marina durante los últimos 3 años en tal lugar, en tal arroyo o en tal río se debe o es debida a los desechos orgánicos o inorgánicos. Definan uno, orgánicos o inorgánicos, eh, de los habitantes cercanos a ese arroyo. Es una pregunta de investigación. Está delimitada en tiempo, últimos 2 años, 3 años, y está delimitada en espacio. Un arroyo, un lago, esa es una pregunta de investigación específica relacionada con el tema de la contaminación del agua. Eh, sí, claro. Sí, María, no te he contestado porque he estado trabajando en los proyectos integrados. Tengo que desde la mañana los he estado evaluando y en su retroalimentación, como ya es la última, les ejemplifico cómo es que debe ir su problema a partir del tema que eligieron. Pero no te preocupes, María, mañana a partir de las 11 que me conecto, reviso tu actividad y te mando mensaje para que las juntes, para que yo te diga, ya te habilité la plataforma y las juntes y ya te la pueda nuevamente evaluar. ¿Hecho? Sí, claro, Ana Rosa. Tu tema es muy extenso. O sea, si tú quieres saber, por ejemplo, las consecuencias que ha generado en las personas la automedicación, vas a hacer como un resumen de es como si hablas de la legalización de la marihuana, los daños que genera. No, ahí lo que para ese tema, Ana Rosa, tienes que elegir, por ejemplo, un padecimiento específico. Y te voy a dar el más claro para que te vayas sobre esa. El cáncer. Cuando a una persona le detectan cáncer y no le funciona la quimioterapia, porque la gente tiene pánico a la quimioterapia por todo lo que se escucha o se sabe de ella, me refiero a las reacciones que tiene de que las náuseas te pone muy mal. ¿Qué empieza a hacer la gente, Ana Rosa? Empieza a escuchar, ah, mira, yo encontré un remedio que le funcionó a mi abuelito. Yo encontré un remedio que le funcionó a mi abuelita y tomaba polvo de piel de coraza de tortuga. Es un ejemplo. Pues mi abuelito tomaba en las mañanas un jugo elaborado a base de, hay gente que dice que tomando la orina propia. Entonces, eso es una automedicación. ¿Sabes qué? Tómate un jugo con estas hierbas, lo machacas y le agregas 2 ajos y en la mañana y se te quita el cáncer o come mucha piña. Entonces, Ana Rosa, tienes que elegir primero un padecimiento y luego revisar o buscar dentro de ese padecimiento casos, estadísticas de gente que se haya automedicado y que las consecuencias hayan sido peores o no hayan resultado o les haya generado la muerte. Y entonces delimitas un padecimiento, delimitas el tratamiento. Ese es un problema. Si tú expones esta información, lo único que vas a hacer es hablar como de chile, mole y pozole, de un poco de todo. ¿Qué consecuencias genera en los seres humanos la automedicación irresponsable de los antibióticos? Hay muchísimas enfermedades para gripa, para el estómago, para la diabetes, para el cáncer, para el Parkinson, para la hipertensión.
para todo. La gente se automedica para todo. Entonces, busca un padecimiento o muy sencillo, elige el padecimiento de la diabetes y a partir de ahí dices, bueno, yo quiero estudiar en casos de diabetes qué consecuencias ha tenido el uso, por ejemplo, de polvo de mineral, la gente que lo consume. Ese es un problema de investigación. Vas a algo específico y es algo tan específico que cuando acabes tu investigación, tú vas a descubrir un nuevo conocimiento, vas a descubrir o vas a generar un nuevo argumento. Acuérdate que conocimiento es argumento. Entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? La gente que padece diabetes tipo infantil o tipo A o de los diferentes tipos de diabetes que existen, o la gente que padece cáncer y se medica con esto, la sustancia o el químico o la fórmula, más allá de ayudarle, le ha afectado porque causa estas consecuencias. Entonces, no es recomendable utilizarlo como medicamento alternativo. Eso es lo que tienes que hacer, Ana Rosa, ser muy específica. La de... Ya regresé. Es que les digo que mi internet está muy inestable. Pero entonces, Ana Rosa, es como el ejemplo, es como el ejemplo que les puse de la contaminación. Es como el ejemplo que les puse. La delimitación, dependiendo su problema de investigación, puede ser en espacio, como lo hicimos con lo del agua, en tiempo, por género, por edad. No es lo mismo investigar un problema de aborto en niñas menores de edad que en mujeres. Es una población distinta, cambia el estado fisiológico, cambia la cuestión emocional de una niña que a lo mejor tiene un embarazo que es producto de una violación a una mujer que pues anda de novia con con varias personas y sale embarazada y prefiere abortar o porque su economía no le da para mantener a la criatura o para llevar una vida con un bebé. Todo eso se debe de acuerdo a tu problema, es lo que debes de, es lo que debes de es lo que debes de delimitar, Ana Rosa. Eso es la delimitación del problema. Si quieres estudiar, por ejemplo, los índices de inseguridad que se dispararon o que aumentaron en la colonia Guerrero debido al narcomenudeo, bueno, pues ahí es en un espacio. ¿En dónde lo voy a estudiar? Únicamente en la colonia Guerrero, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, en tiempo. ¿Hace cuánto? Pues durante los 2 años de la pandemia, que a lo mejor era la única forma de economía que tenían las personas para obtener dinero a través del narcomenudeo, se tuvieron que meter a esas actividades ilícitas, pero eso a su vez generó inseguridad. Eso es lo que es la delimitación. Y entre, eh, entre mejor, sí lo puedes delimitar, pero trata de que sea menos tiempo. A veces, por hacerlo un poco extenso, perdemos el hilo y es mejor tener un conocimiento concreto sobre algo en específico. Por ejemplo, en los últimos 3 años es mucho. Se me hace, por ejemplo, en el caso del COVID, lo puedes hacer en los 2 años que duró la pandemia. Durante los 2 años más fuertes de la pandemia, en eso lo puedes hacer. Hay mucha información sobre que se generó en los 2 últimos años de la pandemia sobre todos los temas. Entonces, enfócalo en esos últimos 2 años. ¿Hecho? Y eso, y a partir de ahí se siguen con su hipótesis. La hipótesis, ahí dice en la instrucción lo que hallarás. Bueno, la hipótesis no se redacta y se los vuelvo a repetir. En ninguna de las partes de un proyecto de investigación se escribe con yo creo, yo pienso, considero, lo que creo que hallaré. No, porque al introducir esas expresiones que son consideraciones personales, se pierde la objetividad. Por eso les dije que pusieran mucha atención o que retomaran lo que aprendieron en el módulo 3. Las características de la ciencia en el módulo 3 lo vieron en el módulo 3, la ciencia es objetiva, es sistemática, es verificable, es modificable. Y cuando hablamos de objetividad, se habla que se quita cualquier consideración personal.
yo creo, yo pienso, yo considero, para mí es importante. No, no es que para mí sea importante, es lo que es. Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer, cada una de ustedes puede tener una idea sobre el origen del cáncer. La ciencia lo ha investigado y no ha llegado a una postura, a una conclusión definitiva, porque si no, ya hubieran trabajado en la cura, ya se hubiera encontrado una cura, pero ¿qué encuentran? Solamente encuentran indicios. Entonces dicen, bueno, hay indicios que en los cuales interviene el factor genético, es decir, la herencia. Si tu abuelo tuvo cáncer, luego tu mamá, pues es probable que tú también, pero no es algo seguro. Entonces, luego interviene el factor emocional. Muchas teorías, muchas hipótesis, esas son hipótesis porque son respuestas aventuradas, es una posible respuesta. Algunas teorías dicen, no, es que el cáncer se genera por la cuestión emocional, mucha depresión, mucha ansiedad, la gente que guarda mucho rencor genera cáncer. Y también lo veo en el módulo 3 con una actividad que se llamó la enfermedad de todos los tiempos, donde en un texto ustedes leían la postura de un compañero que se enfermó de cáncer y lo que decía la abuelita y lo que decían los compañeros, la parte científica y la parte empírica. No, pues le dio por esto, no, pues le dio por esto. Esas son hipótesis. Aún no se ha llegado a nada comprobable, pero la hipótesis es una respuesta tentativa. Ah, es por la parte emocional. Ah, no, es por la parte genética. Ah, no, es por la gente que fuma. Habrá gente que desarrolla el cáncer, el efisema pulmonar. Habrá gente que fuma hasta los 95 años y jamás le da cáncer. Lleva una vida sana hasta donde se puede. ¿Ven? Entonces son hipótesis, pero en el momento en que Jessica dice, no, es que el cáncer se da por cuestiones genéticas, entonces es porque Jessica ya hizo una investigación en la que comprobó que es por situaciones genéticas y que digas que yo creo, yo pienso, no, todos podemos opinar y tener ciertas ideas de acuerdo a nuestro conocimiento empírico, que es el que vamos adquiriendo con nuestra familia, con nuestros amigos, lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando. Pero hablar de conocimiento científico es hablar de ciencia, es hablar de conocimiento, es hablar de argumentación y para eso se tiene que investigar para llegar a un resultado. Entonces, en el momento en que yo pongo, es que yo creo que hallaré, es que yo voy a encontrar, lo que se busca es hacer, no. No, eso es inválido y en automático cuando ustedes cursen una licenciatura, que yo espero que sea la mayoría de ustedes, y lleguen a hacer una tesis de licenciatura, y ustedes redacten alguna expresión así, su tesis va a ir para atrás. No debe existir, todo se escribe en tercera persona. Es decir, no yo, no tú, en tercera persona. Desarrollar un texto en tercera persona. Jamás van expresiones personales en ninguna de las partes de un proyecto de investigación. Exactamente, César. Eso es escribir en tercera persona. En vez de poner yo pienso, hay consideraciones que justifican o se ha llegado a pensar que esto es producto de, eso es escribir en tercera persona. Lo hablo como si yo no lo pensara, si no lo pensara un tercero. Exactamente, así como les acabo de ejemplificar. Así se redacta todo el proyecto de investigación. Bueno, de ahí en fuera lo trabajamos la clase pasada. Ahorita nada más como que dimos un remate para trabajar lo del planteamiento del problema, qué es lo que más se complica. A partir de ahí, ustedes ya trabajaron el enfoque multidisciplinario, el tema de la argumentación. Acuérdense que los 3 argumentos que pide, cada argumento debe de llevar en su premisa y en su conclusión una expresión indicadora. Si no, no es argumento. Debe llevar una expresión indicadora. No quiero argumentos de 3 premisas, de 4 premisas. Quiero un argumento de una premisa y una conclusión, porque lo que me interesa no es que se vayan eruditos del tema, lo que me interesa es que se vayan con la claridad de lo que es un argumento y de cómo se estructura el argumento. Lo hemos venido trabajando desde la semana 1 y en esta última semana les tiene que quedar más que claro. La parte del audio, bueno, ya la han trabajado bastante. En este módulo se graban 3 audios en total. Ustedes ya grabaron 2.
traten de platicar el tema, de exponerlo así con sus propias palabras, como lo entiendan. Lo más importante es que ustedes lo expliquen a la manera en como lo entendieron. Es la única manera en la que ustedes en algún momento y cuando lo requieran puedan transmitir lo que ustedes quieran, que se den a entender, pero hay que perder el miedo a las palabras, hay que perderle el miedo a la expresión oral. Y bueno, eso es respecto al proyecto integrador. Y después ya nada más viene la parte del foro de integración, que es el más sencillo. Ya lo han estado trabajando durante la semana. Solamente unas pequeñas recomendaciones. La clase pasada les hice hincapié en la cuestión de la medicina, ya lo corrigieron algunos de sus compañeros, está perfecto. En la intervención número 4 se les dan dos opciones. Sin embargo, la segunda es a condición de que no se cumpla la primera. Sin embargo, no es necesario. En la moderación que les puse ayer, yo les puse que no es necesario a que ustedes sean refutados, porque dice que tienen ustedes que dar réplica, es decir, continuar con el debate en caso de que alguna de sus aportaciones haya sido elegida por algún compañero o alguna compañera para dar continuidad al debate. O la segunda opción, en caso de que no hayan sido elegidos, es elegir la aportación de un compañero y una compañera y reforzar respecto a los beneficios o los aspectos positivos que tiene el avance científico que eligió. Yo no lo considero como una condicionante. En cualquier momento ustedes pueden elegir cualquiera de las dos, porque a lo mejor César quiere terminar hoy sus participaciones y si no es elegida y a lo mejor alguien de ustedes elige refutarlo a él, pero hasta el sábado, hasta el domingo. Y entonces César tendría que esperarse hasta el sábado o hasta el domingo para dar réplica o contestar o defender su avance científico. Entonces no es necesario que esperen a ser refutados o no. Si ustedes en cualquier momento eligen en el punto número 4 elegir la segunda opción de, bueno, yo voy a elegir lo que compartió Cecilia, o yo voy a elegir el avance de Laura y la voy a retroalimentar añadiendo información positiva sobre su avance científico. ¿Correcto? Entonces no es necesario, lo pueden hacer, pueden utilizar la segunda. Y luego, sí, Laura, pero la pregunta 5 es la más sencilla. Eliges los tres y no es necesario que te avientes un choro ahí larguísimo. Eliges tres. Bueno, yo elijo la electricidad, no sé, las vacunas y la rueda. Y nada más explicas así de manera breve. Las vacunas porque ayudan a combatir las enfermedades, la rueda porque dio pie a la movilidad y sin la rueda es imposible que exista el automóvil. Y no sé, la otra que te expliqué que no me acuerdo cuál es, de manera sencilla. No hay que extenderse mucho, nada más 3 renglones, uno por cada avance científico. ¿Correcto, Laura? No, Ada, no estés esperando. Si tú quieres concluir hoy tus participaciones, conclúyelas el día de hoy, para que si por ahí te cuesta un poquito más de trabajo el proyecto integrador, pues le quieras dedicar el fin de semana al proyecto integrador y termínalo hoy. Yo no pongo atención en esa parte de que sea condicionante de que no se cumpla la primera para hacer la segunda. No, elijan la segunda si se les hace más, de hecho es más fácil, si se les hace más fácil, elijan la segunda opción en el punto 4 y terminen y concluyan cuando ustedes quieran. Eh, bueno, hay una parte en la que ustedes tienen que trabajar, que es en el punto 3 en el que ustedes tienen que debatir por qué el avance científico de un compañero o una compañera no es el mejor y tienen que hacer hincapié en los aspectos negativos. Esto es como todo en la vida. Todo en la vida tiene sus aspectos positivos. Ya nada es como antes, positivo, negativo, negro, blanco, gris, no, o bueno o malo, porque esas ya son posturas tajantes. Todos los avances científicos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas, tienen su lado positivo y su lado negativo, pero lo que se quiere con ese punto 3 es que ustedes generen un pequeño debate, como lo hacen con la legalización de la marihuana en el video con el que trabajaron la actividad integradora número 4. Es decir, la cuestión tecnológica, por ejemplo, el ordenador, la computadora, tiene muchos beneficios. Hoy nos permite tener clases virtuales.
Sí, Cecilia, elige la opción 2 y si quieres concluir hoy, hoy para que no te esperes, porque si ya te digo, si esperamos a que a lo mejor alguien elige tu aportación el día domingo, pues te tendrías que esperar hasta el domingo y eso es como un poquitín injusto si tú ya quieres concluir el día de hoy. Pero bueno, entonces, eh, a lo que voy es que la tecnología utilizada de manera positiva da pie, por ejemplo, a este sistema de bachillerato en línea, a que ya no tengamos que ir al banco a hacer pagos, a que los servicios del teléfono, gas, luz, agua, pues no tengamos que ir a hacer colas como antes, hace como 10, 15 años a los que teníamos que ir a formarnos al gas, a la luz para pagar nuestros recibos. Hoy lo podemos hacer desde casa. Esa es la tecnología bien aplicada, pero la tecnología también tiene sus aspectos negativos. Por ejemplo, hoy la tecnología puesta al servicio de cosas malas genera, por ejemplo, fraudes bancarios, robo de identidades o suplantación de identidades, genera situaciones como la pornografía infantil a través de redes sociales, de redes que se establecen a través de una computadora para la trata de personas. Hoy la tecnología puesta al servicio de la guerra, pues sirve o se utiliza para la fabricación de armas de destrucción masiva. Y ustedes ven que hay países como Ucrania que están destruidos, que la gente tuvo que dejar sus hogares, perdió su familia, perdió casa, perdió patrimonio y tuvieron que emigrar a otros países a vivir, a buscar refugio, perdiendo trabajos, economía y todo. Esa es la tecnología, el lado negativo de la tecnología. El lado positivo de la tecnología permite tener, compartir conocimiento, como lo hacemos nosotros cada semana, como lo hacemos en este sistema de bachillerato. Es un arma de dos filos, todo es un arma de dos filos. En algún momento yo les comenté que una consideración era que, sin duda alguna, las cuestiones relacionadas o los avances científicos relacionados con temas de la salud, la investigación contra el cáncer, contra padecimientos como el mal del Parkinson, del Alzheimer, que son de la época moderna, no posmoderna, porque México no es un país posmoderno, pero de la época moderna, pues siempre son un tantito más sensibles e importantes. Y siempre se los comentaba porque si a la salud, si a la vida se le da la importancia que tiene el cuidarnos, el mantenernos sanos, tanto física como emocionalmente, porque la salud emocional cuenta mucho, pues siempre toda la investigación relacionada con los temas de la salud, de la cura de enfermedades, de los padecimientos, pues siempre van a ser un gran avance científico. En el caso, por ejemplo, de los antirretrovirales para las personas que padecen VIH, hace, ¿qué será? Unos 12 o 13 años, había altos índices de mortalidad por VIH y las muertes por VIH son, digo, a mí me tocó en algún momento contribuir como voluntaria en una institución de VIH aquí en la Ciudad de México, que se llama Ser Humano, no sé si alguno de ustedes la conozca, se llama Ser Humano AC, está ahí por Isabel la Católica. Ahí estoy un par de años colaborando como, pero y les doy la fecha, hace como, bueno, los años, hace como 12, 13 años, y me tocó en una ocasión ver pues morir a una niña de 10 años y realmente es una muerte muy triste, cómo se van acabando y sus tratamientos, por ejemplo, en ese entonces se los daban en el Hospital General de México, eh, el que está ahí por el metro Niños Héroes, bueno, por esa línea verde del metro y llega un momento en que ya no, los inyectan tanto eh, que ya sus venitas a veces ya tienen que agarrarle de los piecitos, del cuello. Entonces es una vida muy triste. Exactamente, César. Realmente no había de otra. VIH era sinónimo de muerte, no había otra opción. Hoy, con los antirretrovirales, es posible que una persona con VIH tenga y viva una vida normal, que pueda hacer deporte, que pueda estudiar, que pueda no tener que vivir en un centro específico para personas con VIH, en un albergue, como en el caso de los niños de Ser Humano. Es una persona que puede trabajar y que su tiempo de vida es prácticamente su esperanza de vida es exactamente igual a la que tenemos
todos nosotros, siempre y cuando nos cuidemos con nuestra alimentación, nuestra salud mental. Hoy, los antirretrovirales es un gran avance científico que hace 13 años era imposible pensar en que una persona con VIH pues pudiera vivir o su esperanza de vida si lo adquiriera, si se hubiese contagiado a los 20 años, pues a los 23, 24 ya prácticamente pues era imposible mantenerlo sano porque era un proceso de degradación muy feo, muy triste. Hoy es posible que a lo mejor convivamos con una persona que tiene VIH y no lo diga, ¿no? Y lo veamos perfectamente normal, que pueda llevar una alimentación exactamente igual que la tenemos nosotros. Por eso, pues ahí sí siempre yo he considerado que los avances científicos relacionados con los temas de la salud siempre, sin duda alguna, van a ser los más importantes. Si la tecnología tiene su lado positivo, tiene su lado negativo en la cuestión de la medicina, pues también tiene sus aspectos negativos. Hay personas, por ejemplo, que son alérgicos a la penicilina, que generan reacciones contrarias, etcétera. Sin embargo, pues siempre son menos los aspectos negativos. Entonces, bueno, eso es respecto al foro de integración. Y bueno, nuestro foro Aprendiendo no es otra cosa más que una retroalimentación de ustedes para con todo este sistema de bachillerato en línea, para los contenidos y sobre todo para las figuras que estamos no al frente, sino las personas, las figuras académicas que los acompañamos en este proceso de enseñanza, aprendizaje. Es una retroalimentación. Siempre Prepa Línea está trabajando en la mejora de una calidad en la educación para que ustedes tengan los mejores resultados. Acuérdense y no pierdan de vista que todos los conocimientos que ustedes adquieren, no solamente prepa en línea, desde que fueron a la primaria, a la secundaria, en prepa en línea, y los que quieran seguir una carrera en la universidad y después una maestría, todos esos conocimientos no es para que ustedes sean unos genios, ni que digan, mira qué brillantes, las cosas que dice y cómo piensa. No, todos estos conocimientos a ustedes les van a servir como herramientas para defenderse en su vida cotidiana, en todos los ámbitos que se desarrollen en su vida cotidiana, en su trabajo. Ya vieron ustedes lo importante que es la argumentación, por ejemplo, en las cuestiones familiares. ¿Cómo nos puede servir la argumentación para defendernos en nuestro trabajo, para conseguir a la mejor un mejor cargo, etcétera? Por eso es importante el conocimiento. El conocimiento son herramientas que a ustedes les van a servir, les va a ser de utilidad en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Por eso es tan importante. Entonces, ahí no se les pide más que hacer una aportación respecto a su experiencia personal y respecto a su experiencia académica, experiencia de conocimiento y aprendizaje en este módulo. Ustedes ya hicieron un trabajo similar en el módulo 4. Yo he dado el módulo 4 y me gusta muchísimo. Ahora no me lo han dado. De hecho, voy a continuar con el módulo 5 a partir de lunes. Pero en el módulo 4, ustedes en su proyecto integrador tuvieron que elaborar una historieta sobre su experiencia en ese módulo 4, que es tan bonito porque es la literatura. A lo mejor a ustedes se les hizo aburrido porque a lo mejor no les explicaron la importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana. Siempre acuérdense de aterrizar los conocimientos y los temas a su vida cotidiana. Cuando ustedes pasen al módulo 6, al 7, al 8, pregúntenlo a su asesor o a su asesora cuál es la importancia de estudiar esos temas en su vida cotidiana, como lo vimos en este módulo. La literatura suele ser aburrida cuando los pueden a leer a Sor Juan Inés de la Cruz, a Juan Ruiz de Alarcón, a José María de Samaniego con El perro y el cocodrilo. Sin embargo, la literatura es el único referente que tenemos para conocer cómo se vivía en esas épocas, para conocer el contexto y para entender mi contexto, para comprender qué es el contexto. Para esto, yo no viví en la época de Sor Juana Inés de la Cruz, ni tampoco vivimos en la época de Juan Ruiz de Alarcón. Sin embargo, ellos escribían en el contexto lo que estaba pasando. ¿De qué manera César puede saber lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial si no es a través de la literatura? A través de la literatura yo puedo saber
cómo se vivió, qué pasó, porque los escritores de cada época, por eso es tan importante la palabra contexto que ustedes estudian en el módulo 4. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que me rodea, todo mi entorno político, social, cultural. Lo retomo y escribo. Cuando las personas que tengan hijos, los que tengan nietos o los que piensan tener hijos más adelante, ¿de qué manera en 50 años, a lo mejor ya no vivimos en 50 años, en 60, de qué manera le van a contar a sus hijos qué vivimos durante la pandemia? ¿Cómo se los vamos a explicar? Ah, bueno, a los niños que acaban de nacer hace un año y que no la vivieron, pero si ya no vivimos nosotros para contárselas, cómo ellos se van a enterar? Pues a través de lo que durante la pandemia se estuvo escribiendo, y eso es literatura. Va a haber literatura que explique o libros que tengan que ver con la pandemia, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica, la gente cómo lo vivió. Eso es la literatura. A través de la literatura es como conocemos, y no tenemos que irnos a épocas pasadas. Hoy hay muchas etnias en nuestro país que tienen historias diferentes, que tienen costumbres, que tienen vestimentas, que tienen una gastronomía diferente. Y a veces la única forma de conocer de ellos es a través de su literatura. Solamente es una forma, pero a final de cuentas son parte de nuestra identidad. México es una nación multicultural. Eso lo vieron en el módulo 4 y por eso lo aterrizan. Siempre se debe de aterrizar a la realidad, a nuestro entorno, para que el aprendizaje pues sea efectivo. Si no, no va a haber aprendizaje. México es una nación, y esta parte de la multiculturalidad y la pluriculturalidad también la veo en el módulo 4. Y yo le estoy haciendo ahorita brevemente un resumen del módulo 4 para que vean cómo la literatura no es aburrida, no es una materia más que pasar, no es parte del mapa curricular que tenemos que aprobar para el siguiente módulo, es parte de nuestra vida cotidiana. A lo mejor en 50 años, nuestros nietos o nuestros hijos, a través de la literatura, van a saber cómo nosotros vivimos la pandemia, qué pasó, cómo lo sufrimos, cómo lo padecimos, qué vivían los enfermeros y las enfermeras de los hospitales cada vez que llegaban gente enferma, gente contagiada, la cantidad de muertes que hubo. Por eso, las personas que escribieron durante la pandemia escribieron en ese contexto. Ese es el contexto, todo lo que se vivía con la situación de la pandemia en específico. Entonces, sí, entonces, exactamente, Ada, a través de la literatura deja vestigio, a través de la literatura podemos conocer no solo del pasado, sino del presente de un país multicultural, de etnias que no conocemos, pero que a final de cuentas somos parte de, porque somos parte de una nación mexicana que es una nación multicultural y todos sus grupos étnicos tienen un origen, tienen ciertas costumbres, tienen cierta ideología, etcétera, y que es parte de la riqueza de nuestro país. Exactamente. Entonces, eso se los dije, porque salió el tema de la historieta. Y luego ya les dije por qué es importante aterrizarlo y ya luego salió todo lo demás. Pero acuérdense que siempre el conocimiento debe ser aterrizado a nuestro entorno, porque es el único conocimiento válido. Y de ahí, entonces, ustedes deben de compartir su experiencia en este módulo 5. Basta con que pongan dos, una en la que especifiquen o compartan su experiencia en la cuestión personal y la otra en la cuestión académica. Y ese ha sido nuestro módulo 5. Hasta que haya alguna duda o ya está todo claro, porque ya no nos vamos a ver. Yo les tengo que entregar calificaciones finales a más tardar el martes, porque este mismo lunes 30 de enero yo inicio otra vez módulo 5 con la generación 43. Entonces, voy a estar bastante ocupadita. Les agradecería muchísimo que fueran enviando sus proyectos integradores durante el sábado y el domingo para que el lunes yo pueda tener todo el día para calificar el foro de integración y así a más tardar el martes ya tengan ustedes, a fuerza lo tienen que tener el martes su calificación final porque yo entrego calificaciones, siempre procuro que sea lo más temprano posible, pero... Eh, Espe- eh,
Traten de ayudarme con esa parte para que hoy estuve calificando en la mañana proyectos integradores, eh, y con eso sería más que suficiente. Entonces quedó todo claro. Ana, Ada, César, Cecilia, Laura, María de Lourdes. María de Lourdes, mañana contigo a las 11 de la mañana. Lo mismo contigo, Ada, para actividad integrada número 6 del caso de María, y del caso tuyo, Ada, de las 5, de la actividad integradora 5. Entonces, si no hay más por añadir, yo las voy a dejar para que se grabe la sesión y colocarles el enlace en la pizarra de sesiones. Espero que de veras, Cecilia, estos aprendizajes se te queden bien, bien grabados para que puedas hacer uso de ellos en cuanto te sean necesarios y de utilidad. Y bueno, se van al módulo 6. Espero que se vayan lo mejor preparados. Acuérdense que todo es una hilación. Ya les hice la hilación desde el módulo 3, pasamos por el módulo 4 y llegamos al módulo 5. Todo es una hilación, ningún aprendizaje es independiente, todo en el mapa curricular de todas las instituciones educativas tiene una hilación, una coherencia y una concordancia. Entonces, sin más, me despido. Como siempre, les deseo éxito en todo lo que venga para ustedes. Acuérdense de la palabra éxito, porque la gente dice que tenga suerte, y no, la suerte es para la gente que juega a la lotería. Ustedes deben tener éxito, deben ser constantes, deben ser disciplinados, y todo, en cuanto la gente es disciplinada y constante, todo sale bien. Cualquier cosa se quedan con mi correo electrónico, y si yo les puedo ayudar más adelante con módulos de más adelante con alguna duda o algún material que quieran que les comparta respecto a los siguientes módulos, o alguna cosa que no comprendan o no les quede clara, pues me mandan un correo y con mucho gusto los apoyo. ¿Hecho? Y ahora sí los dejo para que se grabe la sesión, se las ponga en la pizarra de sesiones, la puedan ver. Vean los primeros 15 minutos porque ahí les di un ejemplo de cómo se plantea un problema de investigación. Y ya no los voy a ver, pero el martes tienen todos sus calificaciones. Muchas gracias, y a todos, como siempre, gracias. Buenas noches.